Rodrigo, nos cuenta su experiencia, por favor. Sí, primero que todo, muy buenas tardes y yo voy a partir esta alocución con una disculpa porque tengo que disculparme con los organizadores y también con el público presente porque se nos ha pedido que destacáramos un libro, pero como yo soy porfiado voy a destacar 3 libros, ¿ya? Porque la verdad es que fue bastante difícil para mí porque vivo con la expectativa de encontrarme todavía con el libro de mi vida. Eso hace que cada lectura sea interesante. Y es inevitable en este caso pensar, hacer una retrospectiva de todos los libros que uno ha leído, pensar en el plan lector, por ejemplo, de la educación, donde, por ejemplo, yo descubrí a Kafka, que es uno de mis autores favoritos, pensar, no sé, en lo que uno fue descubriendo ya en la universidad, con los autores que tienen que ver con la carrera que uno estudió, en mi caso periodismo, Ferdinand de Saussure, Fernando Martínez Albertos, Denis McGuire. Pero yo quiero mencionarte libros que tienen que ver con 3 episodios de mi vida, que curiosamente el primero tiene que ver con el plan lector, que en la educación media, y también gracias a una excelente profesora, Jimena Moreno, que yo creo que en la docencia ha sido mi inspiración. Ella me hizo leer Demian, de Hermann Hesse, y ese libro de verdad, a la edad que lo leí, a los 14 años, 15 años, fue de verdad, me voló la cabeza, como se dice, ¿no? Sobre todo en una etapa en la que uno tiene mucho cuestionamiento, mucha introspección, como que esas creencias que uno hereda de la familia, como que uno empieza a desprenderse de ellas, y haber leído este libro para mí fue bastante significativo. Me gustaría compartir con ustedes una cita yo creo que es quizás la que más me marcó, todavía lo sigue haciendo por lo demás. Dice: el pájaro lucha por salir del huevo, el huevo es el mundo. Quien nazca debe primero descubrir el mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El nombre de ese Dios es Abraxas. Yo conocí el nombre Abraxas por una canción de Jimi Hendrix. Entonces después obviamente lo investigué en ese tiempo en el incipiente internet, quién era Abraxas, y obviamente descubrí como este despertar espiritual al que llamaba Hermann Hesse a través del libro Demian. Y a mí en lo personal después me recordó un pasaje bíblico, que es el de Juan 3, versículo 3, que dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En ambas encuentro este llamado al despertar espiritual, y que curiosamente en uno como que intenta ser confrontacional con ese tipo de creencias, pero aún así uno sigue encontrando las conexiones, por ejemplo, en esta cita bíblica que tienen que ver con esta lectura de Demian. El segundo libro es también de Hermann Hesse, y no porque sea un devoto de su obra, pero sí es uno de los autores que me gusta, ¿no? Y este ocurre en un episodio de mi vida muy reciente, en el año 2023. Yo viví una separación y me tuve que mudar de mi Puente Alto natal, donde me ha albergado más de la mitad de mi vida, y me cambié acá a Quinta Normal, a un departamento. El día posterior a la mudanza empecé a ordenar mis libros, y luego en el toque que tiene uno, ¿cierto? Lo empecé a ordenar por autor. Entonces junté todo lo de Hermann Hesse, tengo 3 solamente, que es El lobo estepario, que yo creo que es el mejor, los invito a leerlo si no lo han hecho. Bajo las ruedas, que también es un muy buen libro, y Siddhartha. Y Siddhartha nunca lo había leído, los otros 2 sí. Entonces me decidí a releer la obra de Hesse, y empecé por el que no había leído nunca, que era Siddhartha. Y curiosamente, cuando lo estaba leyendo, aprovechaba los viajes al trabajo, y cuando lo estaba leyendo, mi hija me envió un mensaje. Mi hija estaba en cuarto medio en ese año, y me dice: papá, necesito leer este libro, y me manda una foto. Y obviamente yo me puse a reír, dije: oye, qué coincidencia, y le mando una foto mía, le digo: hija, no hay problema, lo tengo, y una foto ahí mía leyéndolo precisamente. Entonces fuimos compartiendo este libro, y que es un libro también que en ese tiempo fue muy revelador para mí, porque curiosamente yo estaba obstinado con la búsqueda. En ese entonces, de recuperar lo que había perdido, de las situaciones que se estaban dando en mi vida personal. Y ese libro me trajo una enseñanza muy linda que también quiero compartirle con ustedes. Esta cita dice lo siguiente. Por acá está. Acá. Dice: al buscar, continuó Siddhartha, ocurre fácilmente que nuestros ojos solo ven el objeto que perseguimos. Por ello, porque todo lo demás es inaccesible a nuestros ojos.
porque solo pensamos en aquella meta que nos hemos fijado. Esta nos posee por entero y nos hace imposible encontrar. Quien dice buscar significa un fin, pero encontrar es ser libre, estar abierto a todo, no tener fin determinado alguno. Tú, venerable, sin duda buscas en verdad, pero la meta que tienes ante tus ojos y tratas de alcanzar te impide justamente ver lo muy próximo que a ti se halla. O sea, me enseñó la diferencia que hay entre buscar y encontrar. Y eso para mí fue de verdad muy revelador en ese entonces, en ese episodio de mi vida. Y el tercer libro que quiero compartir con ustedes fue un regalo de mi padre. Cuando salí de octavo, me regaló el libro negro de la justicia chilena. Yo de verdad en ese entonces no conocía este tipo de literatura, menos las investigaciones periodísticas. Pero mi padre me veía que yo era muy fanático del programa Última Mirada. Yo la verdad es que admiraba como periodista, admiraba en ese entonces a Fernando Paulsen. Y me sentaba todas las noches a ver y bueno, yo comentaba, opinaba acerca de las noticias. Y mi padre, que no es una persona letrada, él no alcanzó a terminar su educación formal, pero sí una persona de mucha opinión, con una posición bastante clara, empezó a darse cuenta que a mí me llamaba la atención un tema que a la mayoría de las personas de mi edad no les interesaba. Y claro, yo saliendo de octavo me dijo, ¿cómo puedo estimular a este chico? Y encontró una versión pirata del libro negro de la justicia chilena en la feria y dijo, bueno, esto le voy a regalar. Y de verdad eso fue un libro también muy revelador, porque me mostró lo sórdido que es el sistema judicial chileno y que todavía es. Por lo tanto, a mí lo que ocurre el día de hoy, lo que vemos en la crisis del Poder Judicial, no me sorprende porque es algo que ha ocurrido desde que existe quizás, sobre todo en un periodo tan doloroso para este país como fue la dictadura. Así que estos 3 libros para mí fueron muy rupturistas a su forma, en 3 episodios distintos de mi vida, pero sigo como les decía en un principio, con la expectativa de todavía encontrarme con el libro que me marque para siempre y que sea el libro definitivo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. La importancia del plan lector escolar. Sí. No solo dolores de cabeza, sino que también... No hay que subestimar. No. Gracias, Rodrigo. Camilo, por favor. ¿Se escucha? Bueno, primero quería agradecer esta invitación. Quería saludar también a los que vinieron, a mis compañeros. Bueno, yo quería partir diciendo que quería darle un poco de suspenso antes de mostrar el libro que elegí. Quería decir que igual a pesar del libro que elegí, que es de fantasía, actualmente me gusta mucho más de otras ramas, que es como por ejemplo el suspenso, el terror, más la ciencia ficción. Quería nombrar algunos libros, ya que igual nombraron otros. Por ejemplo, de los últimos que leí ahora fue Tan poca vida, que es como un poco más realista, que es triste ese libro. Estoy empezando a leer de filosofía también, por ejemplo, El absurdismo de Albert Camus, que me leí El extranjero y El mito de Sísifo. Bueno, y los de Isaac Asimov, la saga La Fundación. Pero bueno, ahora voy a contar el libro que elegí, que no tiene mucho que ver, pero con este partido, que es Harry Potter y la piedra filosofal, que bueno, varios lo conocen. Pero, por ejemplo, ahora no es tanto de mis favoritos, pero tiene un tema nostálgico, porque en ese tiempo, cuando yo estaba en primero medio, yo admito que nunca fui muy fan de la lectura en ese tiempo en la básica, porque los libros que me elegían no eran de los que me gustaran y no me atraían tampoco. Y cuando estaba en primero medio, yo había pasado por una etapa de bullying que fue de sexto, octavo básico, y en primero medio igual estaba muy solo, no me juntaba con mucha gente, y mi hermana estaba fanatizada por Harry Potter, y me insistía que lo leyera una y otra vez, y al principio yo le decía que no, y de hecho hasta me dibujó cómics, que eran los que traje aquí, que me dibujó cómics del segundo y el tercero, que ahí están. Y que por la forma de lograr insistirme y lograr que lo leyera. Así que, y fue una buena idea dibujar los cómics y logró que empezara a leerlos y me acompañaron en esos momentos que estaba tan solo. Así que tiene un valor nostálgico para mí este libro. Y por eso, a pesar de no ser de mis favoritos actualmente, igual le tengo mucho cariño a esta historia.
que es la saga completa en realidad. Muchas gracias, Camilo. Para los que no notaron, una edición versión de especial. Slytherin, digo yo, de las ediciones de las casas Sí. verdecitas. Gracias, Camilo. Fernanda, ¿te parece si escuchamos las preguntas del público para seguir con la conversación? ¿Te paso este? Sí, no, te paso este para que se queden... Para que puedan hacer. Entonces, ¿preguntas? Es un comentario. Hola. A Daniela realmente, yo creo que fue como en Filsa o en una de estas ferias del libro, conocí los editoriales y me parece muy sorprendente encontrar acá. Y realmente quería preguntar cómo llegó esa idea de poder incluir como personas de edad joven a escribir para las mismas personas como de su misma edad. O sea, cómo se llega a eso, porque igual debe ser complicado el tema de editar esos textos, el tema de los permisos, como que igual es súper complicado poder cómo manejar eso, ¿no? Sí. Bueno, el tema legal sí fue un poco complicado, había que investigar mucho respecto a cómo se hace frente al Servicio de Impuestos Internos, como todo ese tema, pero lo bueno es que los padres de las chicas las apoyaban mucho, entonces estaban dispuestos a hacer todos los trámites, a venir las veces que sea para firmar. Hay una que era de fuera de Santiago y igual venían. Pero respecto al proceso de edición, la verdad fue súper ameno. Nos tardamos, y fue el proceso de edición más largo que hemos hecho, nos tardamos 2 años. Porque al principio como que ellas no entendían mucho que cuando les pedíamos cambios eran cambios radicales. Cambiaban muy poquitas cosas, pero después como que le agarraron la mano y estuvimos en eso. Y fue súper súper rico, como que muy entretenido, también como escuchar sus opiniones, ver cómo enseñarles si eran demasiado como que aceptaban todo, enseñarles, no, defiéndete también, como defiende tu punto de vista, defiende tu obra. Entonces, eso fue como bueno. Muchas gracias. Sí, también te quería hacer una pregunta que encuentro súper valiente, como en un país chico como Chile, armar una editorial, además con perspectiva feminista, que no se encuentran tantas tampoco. Y un poco también destacar esto que decía la compañera acá, como permitirle al talento joven escribir, porque creo que eso fomenta. Entonces, también un poco preguntar cuáles han sido los principales desafíos, que tú nombraste un poco tal vez esto como que defiendan su punto, enseñarles a defender sus puntos de vista, pero más allá del tema burocrático, que creo que siempre es lo más complejo, ¿cuáles son los principales desafíos y cómo te ves también en el futuro con esta editorial? Para el editorial, los principales desafíos, yo creo que el principal desafío de LOA es que, como publicamos literatura feminista y literatura queer sobre todo, no es fácil para nosotros entrar a los colegios, que es donde las editoriales juveniles más ganan plata. Sí nos han comprado del CRA, que es donde lo reparten para todas las bibliotecas públicas, pero entrar a los colegios, como que hay ciertas obras, tenemos Calíope de José Luis Flores, Yudo Chica, que son más para un poco más infantiles. Esos libros sí entran, pero como que las obras un poquito más fuertes, cuesta que entren a los colegios. Entonces, nosotros publicamos ciertos libros sabiendo que no vamos a tener ese mercado. Y eso para nosotros es como, al final los publicamos por una cosa de principios más que por una cosa de lucas. Este año cumplimos 10 años y lo que yo espero de la editorial es poder crecer lo suficiente como para publicar más libros al año. Actualmente estamos publicando un máximo de 4 libros al año y hacemos llamado por manuscritos cada 3 años más o menos. Entonces me gustaría poder publicar más.
Y abrir, bueno, es difícil abrirse a otros mercados porque, por ejemplo, Argentina tiene mucho más, claro, internacionales. Es complicado. Vamos sí a las ferias internacionales, al negociar derechos. Nos han comprado de España algunos derechos, pero igual es complicado. Pero eso, a darle nomás. Y quería preguntarles también, a propósito de que murió Mario Vargas Llosa, leía como un artículo que me llamó mucho la atención, que en el fondo una periodista hacía como un análisis y decía como lo interesante de lo lector que son los escritores. Entonces, también les quería preguntar a ustedes, como qué están leyendo ahora. Siempre es algo que me gusta preguntar, como, ¿qué estás leyendo ahora? No sé, a cada uno de ustedes. Yo estoy leyendo, estoy terminando la serie Wicked de Gregory Maguire, del Mago de Oz. Estoy en el último libro de esa serie. Bueno, aquí se me puede enojar aquí nuestra colega porque yo estoy leyendo o revisitando en realidad la obra de un escritor que ha sido bastante criticado por su forma de abordar, pero la verdad es que para mí fue también un descubrimiento en el tiempo de la universidad y que de verdad me impresionó que existiera una pluma tan visceral y tan profunda y que revelara tan bien lo que terminó resultando del sueño americano. Me refiero a Charles Bukowski. Estoy leyendo Mujeres, que también fue un libro que me marcó en algún momento, pero claro, por su forma de escribir y de abordar el tema de los vicios, ¿cierto? Es quizás bastante criticado también por la parte más feminista, ¿cierto? Pero yo creo que es una incomprensión nada más. Yo creo que todo en su contexto tiene una explicación y de verdad no hay que restarse por esas razones a leer la obra de un autor. Creo que mencionabas tú Vargas Llosa. Yo con Mario Vargas Llosa tengo harto conflicto ideológico por situaciones que a lo mejor no por todos son sabias, pero él también en Perú ha representado una facción de la derecha que quizás no es la cara más bonita. Sin embargo, yo no puedo desconocer que es un gran escritor y por algo es un premio Nobel. También a propósito del plan lector me tocó leerlo en la educación media y también resultó para mí bastante interesante conocer su pluma, pero eso no quita, ¿cierto? O sea, siento que igual en esos casos hay que separar la obra del artista y en el caso, como artista, Mario Vargas Llosa es un excelente escritor. Eso. Bueno, yo como había nombrado anteriormente también, quería agregar 2 libros que en verano terminé de leer, el de Tan poca vida, de Hanya Yanagihara, creo que es el nombre. Lo recomiendo harto, es un libro grande, sí, son como 1000 páginas, por eso lo leí en verano. Y bueno, el otro, ahora estoy empezando, como también había nombrado, la filosofía del absurdismo, que yo creo que igual me ha ido ayudando un poco con la ansiedad que tengo. Ahora estoy con el mito de Sísifo, estoy terminando el mito de Sísifo de Albert Camus. Gracias. De nuevo yo. Pero no es más o menos como lo que ya estaba conversando antes, Rodrigo, el tema de que para mí yo también tengo la misma visión de él de cómo separar al autor de la obra. No sé qué piensan los otros dos. Quiero ver el mundo arder. Bueno, igual yo tengo ahí un poco de conflictos, por ejemplo, en mi caso con la misma autora J.K. Rowling, con todo el tema que tiene con las personas trans y ahora con las personas asexuales. Por lo mismo yo creo que también me he alejado de Harry Potter porque igual yo le tenía cariño y sentir que un autor te empieza a tratar a gente que tú conoces de esa forma, igual altera un poco. O sea, yo creo que, por ejemplo, si es un autor que no sé, quizá como Lovecraft, puede ser que ya no se encuentra aquí. Quizá ahí podría ser un caso de separar la obra del autor, o sea, dentro de mi opinión. Y encuentro que se puede disfrutar la obra o se puede leer la obra para conocerla si no la conoces. Lo importante es no darles plata y no darles una plataforma. Entonces, si lees la versión pirata, si no publicas cosas... Yo, por ejemplo, a mí me encanta Harry Potter,
y disfruto la poesía de Bukowski. Pero no voy a publicar poemas de Bukowski en mi Instagram. No voy a compartir reels de Harry Potter. Como que su avatar no lo voy a promocionar. Eso. ¿No? Ya. Previo a decir que desde la biblioteca no avaláramos la piratería, ¿ya? Pídalo en la biblioteca. Claro, en vez de comprarlo pirata, leer es gratis. Vaya a su biblioteca más cercana, que en este caso se encuentra pida el libro. en el primer piso. Yo tengo una pregunta para Camilo. Pensando en tu experiencia quizás un poquito más, porque hemos conversado en el club de lectura, por ejemplo, que tenemos libros de autoayuda, pero que finalmente cualquier libro te puede ayudar, ¿cierto? Dependiendo de tu estado mental y emocional en este momento. Pensando también que tenemos compañeros aquí de tu mismo curso, ¿qué te gustaría que otras personas descubrieran, por ejemplo, en ese libro que a ti te ayudó específicamente a salir de ese mal momento que estabas pasando cuando estabas en el colegio? Bueno, a mí lo que me ayudó este libro especialmente a no sentirme solo. Me sentí acompañado, me sentí viviendo en una aventura, que es lo que varios libros de fantasía logran. Yo creo que una de las cosas que más me ayudó este libro, y varios libros también, es el tema de poder empatizar, porque tú te metes en la vida de otro personaje, ves las vivencias que tiene, que son distintas a las tuyas, lo que transmite ese autor o autora. Yo creo que esos son los valores más importantes que transmite. Aprender a empatizar, entonces. Y tengo una pregunta para Rodrigo también, si puedo. Desde tu rol de docente en ENAC, los libros que mencionaste, ¿cómo crees tú que también podrías hacer que otras personas los descubrieran pensando en nuestros estudiantes? ¿Cómo podrías a lo mejor acercar estas historias que a ti te marcaron a nuestros estudiantes que vemos todos los días? Sí, bueno, yo las clases que son bastante conversacionales, no sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de estar en la sala conmigo, siempre estoy mencionando o haciendo citas de autores que considero yo que son necesarios que cualquier ser humano los lea alguna vez en la vida, por lo que marcan, ¿cierto? Y quiero hacer referencia a lo que mencionaba acá Cristian, es tu nombre, ¿no? Camilo, perdóname. Camilo, respecto de la empatía, que yo creo que lo más maravilloso de la literatura es precisamente el poder de empatizar que genera en el ser humano. Cuando formamos la corporación literaria, estábamos buscando un nombre y creo que todos llegamos al consenso de que debía llamarse empatía literaria, porque si hay algo que genera la literatura es la empatía. Y a mí precisamente me pasó con Demian, que yo sentía que el personaje, Sinclair, era como que yo estuviera viviendo esa novela y yo hubiese descubierto a ese amigo Demian. Por lo tanto, para mí Demian era como un amigo mío, como una persona que yo conocía, con el cual yo podría hablar con propiedad y a lo mejor él de mí también. Así que, y no solamente esas obras, yo como digo, generalmente voy recomendándoles lectura a mis estudiantes, sobre todo en la unidad de comprensión lectora, que generalmente me preguntan los estudiantes, ¿cómo puedo mejorar mi comprensión lectora? Y el estudiante generalmente espera que uno le dé una receta. Mira, este es el primer paso, el segundo, y así tú vas a tener una comprensión de lectura de calidad. Y la verdad que la única receta es leer, leer y leer. Y también escribir, porque también escribir es importante. Por eso siempre, aquí como recomendaron, cuando uno está ante esta instancia, está como público, no está de más tomar nota. Cuando uno ve un video no está de más tomar notas, sobre todo en la clase, tomar apuntes, porque aunque uno tenga después el respaldo de la presentación, siempre el apunte va a aportar cosas que no están allí, que se conversaron. Y esas a veces trascienden más que el propio contenido de la clase. Muchas gracias. No sé... Yo tenía otra pregunta. Por favor. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de leer otros libros del mismo autor?
¿Es el autor el que les habla o les habló el libro específicamente? ¿Mm? Porque a veces el libro te llama y es súper interesante y de repente cuando compartimos otros libros del mismo autor no es tan parecido. ¿Les ha pasado? Por lo menos con J.K. Rowling solo leí la saga de Harry Potter, así que no tengo mucha más opinión ahí. Así que, no en realidad. Sí. Después vinieron sus declaraciones y ahí quisiste no leerla. Bueno, a mí me pasó que fueron puertas, verdaderamente puertas, porque yo con Demian descubrí a Germán Gess, y después descubrí Bajo las Ruedas, y después descubrí El Lobo Estepario, y después otras obras que fui leyendo, artículos que le escribía también. Me pasó lo mismo con Sartre, por ejemplo. Yo, a propósito de la filosofía existencialista, yo a Sartre lo leí a los 15 años y por casualidad me encontré, fui a limpiar la bodega de un vecino. Ya, él me ofreció un pitutito, yo tenía 15 años, y me dijo, voy a limpiarle la bodega. Y estaba llena de libros, y encontré un libro que se llamaba las tres grandes corrientes modernas del pensamiento humano. Un título muy largo, pero que hasta el día de hoy recuerdo. Editorial Zigzag. Y aparecía el existencialismo, el comunismo y el personalismo cristiano. Esas tres corrientes filosóficas. Y a través de ese libro yo descubrí a Sartre. No había leído ningún libro de Sartre hasta el momento. Leí un libro de otro autor acerca de la filosofía de Sartre. Pero desde ahí me volví un fanático de la obra de Sartre. Y empecé a conseguirme todos los libros. Y claro, yo llegaba a la biblioteca de mi colegio y pedía La náusea de Jean-Paul Sartre, y la bibliotecaria quedaba así. No sé, ¿qué tiene? ¿Se siente mal, mijito, que tiene náusea? No tenía que ir a otras bibliotecas. Me llevó a un mundo. Lo mismo me pasó con los otros autores. Bueno, con Alejandra Matus la conocí como periodista a través de ese libro, ¿cierto? El día de hoy Alejandra Matus todavía está vigente en los medios de comunicación. Por lo demás recomiendo un podcast que tiene, que se llama Descabelladas, con otras dos grandes periodistas, así que recomiendo también. No he seguido su obra, pero sí me pasó con la obra de Germán Gess. En mi caso, yo leí esta serie de las hadas de Melissa Marr y creo que me enamoré del universo que creó en esa serie, pero leí otros cuentos cortos y novelas de ella y no me gustaron tanto. Fue como este universo en particular. Gracias, Daniela. Yo tengo una última pregunta para Daniela. Pensando en que tanto lo que nos mostrabas recién como Wicked y como lo que ustedes publican en la editorial, ¿crees tú que es distinto leer literatura infantil o literatura juvenil siendo un adulto? Por ejemplo, eso cuando tú lo leíste, no sé, por primera vez, ¿qué edad tenías? ¿Es distinto leerlo ahora? Por ejemplo, lo que decía Rodrigo, de haber leído un libro a los 15 años, me imagino que leerlo ahora, 5 años después, no es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre abordar a lo mejor un texto que está pensado para jóvenes, ahora que ya no somos tan jóvenes? Yo creo que sacas distintas cosas dependiendo de tu madurez, de tu capacidad de comprensión, de tus experiencias de vida también. Yo esto lo leí, debo haber tenido como 22, 23 años y ahora tengo 41, entonces como que tengo muchas experiencias de vida entre medio que me hacen leerlo de una forma distinta. Mi distancia con la protagonista es mucho mayor, entonces la veo como mucho más, como mucho más inocente. Pasa también, por ejemplo, nosotros tenemos, les hablaba hace rato del libro Judo Chica. Ese es un libro que si lo lees a los 10 años es una novela de aventuras, pero si lo lees de adulto habla de la dictadura. Entonces depende mucho de cuánta madurez tengas. Entonces yo creo que con todos nuestros libros pasa lo mismo. Y yo creo que en general pasa eso con la literatura. O sea, mi libro favorito de la vida es Franny and Zoe de Salinger. Y yo cada vez que lo leo saco algo distinto y lo interpreto de una manera distinta. Entonces, todo va cambiando.
¿Habrán más preguntas del público? ¿No? Me hacen que no. Ya. Bueno, Entonces, sí, ya. adelante. Queremos agradecerles entonces enormemente que estén aquí. Yo me quedaría conversando toda la tarde, noche, pero tenemos que continuar con la actividad. Los invitamos también a todos a continuar participando en las actividades del Día del Libro. O sea, discúlpenme, de la Semana del Libro, porque es el Día Internacional del Libro, pero tenemos actividades toda la semana. Si Fernanda puede volver en la presentación, ahí las van a poder ver en detalle también. En las redes sociales de la biblioteca también están la programación completa, así que les vamos a dar un gran aplauso a nuestros invitados y le damos el paso a Fernanda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros participantes por asistir a este conversatorio. También a todos aquellos que nos acompañaron aquí hoy y a quienes se conectaron a través del enlace de Zoom y de la comunidad ENAC Online. Antes de terminar, quisiéramos entregarles un recuerdo a cada uno de nuestros participantes. ¿Sí? Tengo, mira. Sí, sí, y un aplauso para aquellos a quienes pudieron asistir. ¿Sí? Sí. Nuevamente muchas gracias y finalizamos la transmisión ahora. Nos vamos a tomar una foto y los vamos a invitar a quienes están aquí presentes a tomarse un café y a compartir unas galletas en la biblioteca. Café y conversación gratis. Es que hay que hacer las dos, hay que hacer el café.